Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y muy cordiales por la invitación. Voy a hacerles una breve presentación de la situación, cómo la vemos nosotros del COVID-19 y cómo creo que puede ser una gran oportunidad para Colombia para poder seguir adelante y mejorar en lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. Lo primero es la forma como vemos lo que está pasando, lo vemos en tres fases. Una primera fase es la fase de contención, que ha sido la fase del lockdown, de la cuarentena, que muchos países han implementado. Y en algunos casos han funcionado, en otros no. Pero lo importante de esta fase es entender un poquito los mecanismos de transmisión. Y lo que hemos encontrado es que en el primer momento lo que se da es un efecto en la parte logística. ¿Por qué? Porque evita que el producto se mueva entre las distintas partes, regiones y países. Y eso lleva a problemas de capital fijo, problemas de capital humano, el empleo, y problemas de acceso a insumos. Y eso afectó mucho a lo que es los productos de alto valor. En el caso de Colombia, las flores, por ejemplo, fueron muy afectadas porque se transporta mayormente por línea aérea. Y lo que pasó es que se paralizó el movimiento de línea aérea y eso les ha hecho perder fundamentalmente una cosecha de un año. Y eso es lo que hay que pensar, ¿no? Porque hay que encontrar cómo ese sector puede ser resiliente para el futuro y qué opciones tiene. Pero en el caso de los cereales, que son más capital intensivos, y teníamos muy buenas cosechas en el mundo, y muy buena producción en el mundo, y muy buenas reservas, el doble de la del 2007-2008, el problema era más de transporte, y al comienzo hubieron restricciones, pero eso ha ido mejorando. Pero lo más importante es lo que va a pasar ahora por el lado de la demanda, y lo que está pasando también por la parte financiera, el tipo de cambio, que es lo que cambia las ventajas comparativas de los países, ¿no? Entonces, si se evalúa mucho la moneda, las exportaciones son más rentables, las importaciones son más costosas. Y si nuestro país se ve afectado por petróleo, por ejemplo, por los precios de petróleo muy bajos, va a afectar nuestra capacidad de compra porque reduce las ganancias del país. Entonces, todo eso nos llama alertas de cómo un país se debe preparar y cómo eso indirectamente puede afectar la seguridad alimentaria. Esto es simplemente para mostrar las reservas que eran bastante altas y por lo tanto el problema de cereales se resolvió. Ahora, esta incertidumbre en la parte de cereales, de logística, se vio reflejada en un incremento de restricciones a las exportaciones. Entonces, al comienzo habían 16 países que pusieron restricciones a las exportaciones que implicaban alrededor del 6%, 7% del comercio mundial de esos productos. En el 2007-2008, para que tengan una idea, eran 33 países y aplicaba casi el 28% del valor. Estas 16, cuando se empezó a dar más información de la disponibilidad de producto y buena cosecha y reservas, se han ido reduciendo y ahora son 11, que solo aplican el 2.5%. Entonces, básicamente se ha podido solucionar el problema de las exportaciones, de las restricciones, que es muy importante para un país como Colombia, que exporta e importa alimentos, pero que al final de cuentas es más un importador neto de alimentos. Entonces, es importantísimo que estas restricciones no se den porque puede generar muchos problemas de abastecimiento y podría haber resultado una crisis como en el 2007-2008, donde el problema era un problema de disponibilidad de alimentos. Ahora, lo que queda claro de esta primera fase es que alimentos hay disponibles en el mundo. Han habido más problemas en la parte de alto valor, pero alimentos hay disponibles. Bueno, la segunda fase, que creo donde tenemos que ahondar un poquito más, es la que estamos viviendo hoy, que es la de consecuencias. ¿Y por qué es tan seria? Porque lo que ha pasado con este periodo de encierro, de cuarentena, es que no se pensó muy bien y solo nos concentramos en la parte de salud, lo cual estaba bien, pero era importante tomar en cuenta otras dimensiones para evitar que entráramos tan fuerte en la fase que estamos entrando hoy en día. El último outlook del Banco Mundial hace 2 días dice que el mundo va a caer en menos 5.2%. Y nuestros países en la región están cayendo bastante. Perú, por ejemplo, está cayendo 12%. Colombia está también con un número negativo de crecimiento esperado. No tan alto como el peruano, pero es importante. Entonces, con estas tasas de crecimiento tan altas, la situación puede ser muy seria. Y sobre todo va a depender de qué tan rápido nos recuperemos, ¿no? Qué tan rápido el 2021. El fondo había dicho 3% en el mundo. Ya estamos en 5.2%. Ahora, si usamos estas tasas y simulamos el aumento de la pobreza en el mundo, esa es una estimación del Banco Mundial, estábamos cayendo antes del COVID y ahora todos los escenarios son positivos. Y vamos de 89 millones a 107 millones de personas empujadas a la pobreza extrema. Pero la situación es muy seria y va a seguir siendo seria porque estamos entrando en este proceso de consecuencias. La distribución en el mundo es compleja y Latinoamérica y el Caribe, si bien el efecto en términos de ingreso a pobreza es mucho menor que el de África y Surasia, las cosas que estamos encontrando, sobre todo en la parte periurbana y urbana de desempleo, son muy complejas, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante para la agricultura? Porque la gente cuando habla de agricultura habla de zonas, piensa que estamos en zonas rurales.
Y la agricultura en su cadena de valor cruza la zona rural a la zona urbana. Todo lo que es packaging, todo lo que es un procesamiento de alimentos se da en la zona urbana o periurbana. Y eso genera una cantidad de empleo muy grande. Y esos son los sectores más afectados, como voy a mostrar, y como creo que debe estar pasando en Colombia por el problema que estamos viviendo hoy en día. Si queremos ahondar un poquito más, ayer la OECD ha dado su último outlook. Y en su último outlook está mostrando que el decrecimiento del PIB mundial puede llegar a un número de 6%, o sea, más alto que predice el Banco Mundial. Pero además ellos creen que puede haber un segundo, lo que le llaman un double hit escenario, una segunda ola. Y esa segunda ola nos pondría en menos 7.6 y nos pondría en una tasa de crecimiento para el 2021 de 2.8, la mitad de lo que genera el Banco Mundial y un tercio de lo que había predecido el Fondo Monetario hacía 3 meses. Entonces, pónganse en el contexto de esta situación y lo serio que es esta recesión. ¿Y por qué es tan serio? Porque la recesión se está dando en todos los países grandes, todos los países del norte. Fíjense las tasas de crecimiento. ¿Y por qué esto puede afectar a Colombia? Porque Colombia exporta. Y si la recesión se da en los países grandes, la demanda va a reducirse. Y eso va a afectar los precios. Y por eso alguno de los comentaristas decía, los precios internacionales en cereales están cayendo y van a seguir cayendo y van a caer más. Y los precios de producción de alto valor van a caer. ¿Qué es lo que va a pasar? Un país que produce, por ejemplo, frutales, o que produce café, como Colombia, gran productor de café, con una gran innovación tecnológica en el sector cafetalero, la demanda va a ser mucho menor. El café ha estado creciendo en 2% al año. La demanda se está estimando ahora que va a ser en cero, no va a crecer, va a estar en cero negativo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el café? Que todos los años voy a seguir produciendo lo mismo porque mis arbustos siguen produciendo. En vegetales yo me puedo ajustar, en cereales yo me puedo ajustar, pero en todo lo que está relacionado a arbustos o árboles no me puedo ajustar. Frutas, café, todo van a tener que seguir produciendo. ¿Y qué hacemos con ese producto que no se puede colocar en el mercado porque no hay demanda? Y ahí están las capacidades de manejo de riesgo y cómo podemos manejar esa situación. Nosotros hemos hecho un estudio donde vemos los países en crisis alimentaria, que son los que tienen círculos, que son los países estándares donde vemos el problema de pobreza, el problema de nutrición y hambre. Pero hemos agarrado y hemos modelado también lo que serían las vulnerabilidades estructurales. Y Colombia está clasificado entre intermedio, alto. Y además, bueno, está clasificado en crisis por la migración venezolana, ¿no? Que es una de las partes de la clasificación de crisis alimentaria. Pero lo que más me preocupa a mí es la parte estructural, ¿no? Que esté en intermedio alto quiere decir que pueden haber complejidades y eso quiere decir que entre los 6 canales de transmisión de los efectos de COVID-19 hay varios que están en un nivel de alto riesgo. Entonces hay que analizar esos canales. Tenemos una publicación que la pueden ver donde se ven en detalle los canales y cómo se podrían solucionar los problemas. Y el tema del empleo, este es solo el empleo formal en el mundo, y yo les traigo un poquito la visión del mundo. Doctor Pero en Torero, términos de empleo, ¿perdón? el tiempo se está acabando. Sí, denme unos minutos más y termino. En términos de empleo, estamos hablando que se va a perder 32% del empleo formal. Y fundamentalmente se va a perder en lo que es procesamiento, servicio de alimentos y servicio de distribución. Eso es bien importante, porque no es en la parte de producción, que muchos nos estamos enfocando, es en la parte de servicios, en la parte de lo que es el procesamiento. Y bueno, para seguir y para acabar, lo que es la tecnología de salud, alimentos y desarrollo, acá es donde creo que es muy importante para vuestro país. Lo primero es, como se ha mencionado, hay que tener mecanismos de emergencia y ayuda alimentaria. Pero acá lo importante, creo yo, porque el problema es alimentar a la gente que está en crisis a través de programas de transferencias condicionadas o de transferencias. Pero cuando vamos a transferir alimentos a través de los bancos de alimentos, hay que vincularlo a la producción. Y se van a tener que dar muchos mecanismos de apoyo a los pequeños productores o a los productores a través de créditos garantizados por el banco, centrales, etc. Deberíamos poner condiciones para que ese producto sea utilizado en los programas de seguridad alimentaria y de transferencias, de tal forma que las dietas mejoren. Porque lo que tenemos hoy en día es que el costo de la dieta en el mundo, y Colombia es parte de ello, es inaccesible. Una dieta saludable es inaccesible. El color rojo del mapa acá, comparado a la dieta que no es saludable, es totalmente inaccesible a los hogares pobres sobre todo. Entonces esto lo podemos tomar como una oportunidad para traer alimentos diversificados que serían botados, serían lo que llamamos pérdidas, porque no se van a poder vender, para poderlos llevar con estos mecanismos a distribuirlo a la gente de tal forma, o ponerlos en el mercado para que el precio caiga. Lo que vamos a esperar es que el precio debería caer, no debería subir por la recesión económica. Y finalmente, el tema del comercio, que creo que es importantísimo. Colombia
Perú, Chile y México, y tienen la Alianza del Pacífico. Y es importantísimo acelerar el crédito interregional. Es lo que los va a ayudar a tener una demanda adicional para estos alimentos para poder salir de la situación de recesión en la que vamos a entrar. Y en este contexto hay cambios fundamentales que se tienen que dar. Esta es la industria de carne que ustedes saben se ha cerrado básicamente en Estados Unidos por infección de salud, por COVID-19. ¿Cómo está ahora y cómo está después? Todavía no lo han logrado solucionar. Fíjense cómo están ahora con estos plásticos, que no es suficiente. La automatización se está dando y está dándose en forma acelerada. La robótica en la agricultura está entrando en forma acelerada y en Colombia hay grandes oportunidades por los grandes espacios de tierra que tiene. Pero además todo lo que es vegetales se va a acercar a las ciudades. ¿Por qué? Porque se pueden producir costo efectivamente con ambientes controlados. Es eficiente y de alta productividad. Y finalmente se va a dar mucha automatización en lo que es el packaging, lo que es el procesamiento y el comercio, el e-commerce va a ser muy fuerte. Y hay que trabajar fuertemente para empoderar al sector y para poder lograr que esto se dé fuertemente en Colombia. Muchísimas gracias.